Hola, yo soy Alexa Montoya y hoy voy a estar resolviendo el problema 4.3-1, inciso A. Bueno, ahora tenemos este circuito con una fuente de voltaje y otra fuente de corriente de 2 amperes. Tenemos que encontrar el voltaje que hay en la resistencia de 8 ohms. Aquí, como si tuviéramos un voltímetro midiendo entre estos dos puntos, tenemos que encontrar el voltaje. Entonces vamos a resolverlo por el método de nodos, por lo que agregamos un nodo de referencia, que es este de aquí, donde va a haber 0 volts. Observamos que tenemos una fuente de voltaje entre el nodo A y el nodo referencia. Entonces, esta fuente de voltaje es de 6 volts. Y como vamos de A a la referencia, pasamos de menor a mayor potencial. Entonces, tenemos menos 6 volts de aquí a acá. Entonces vamos a dejar indicado que BA son 6 volts. Ahora vamos a proponer el sentido de las corrientes en las resistencias. Por ejemplo, para acá y para acá. Ahora vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de corriente en el nodo B. Entonces tendríamos, bueno, voy a borrar este aparatito que dibujé aquí, el voltímetro. Para poder escribir mejor. Tendríamos en el nodo B el voltaje A menos el voltaje B entre 6. ¿Ok? De aquí a acá entre la resistencia. Más los 2 amperes que están entrando al nodo B desde abajo por la fuente de corriente. Más el voltaje C menos el voltaje B entre 10 por este de aquí, de C a B entre la resistencia de 10 ohms. Y eso nos debe dar igual a 0, porque todo está entrando al nodo y no está saliendo nada. Esto claro que no puede ser así. Ahorita vamos a ver cuál de las corrientes o cuáles están en realidad saliendo. Entonces, sabemos que BA son 6 volts. Entonces vamos a sustituir eso. Nos quedaría menos 6 menos el voltaje B entre 6 más 2 más el voltaje C menos el voltaje B entre 10 igual a 0. Ahora, para no tener estas fracciones y poder operar mejor, vamos a multiplicarlo por 6 a ambos lados. Por 30 mejor. Vamos a multiplicarlo por 30 a ambos lados. Y tendríamos entonces 5 por menos 6 aquí. Y 5 BB más 60, el 30 por 2, más 3 BC menos 3 BB. Y esto va a ser igual a 0. Entonces, reordenando todo esto que tenemos, nos va a quedar menos 8 BB más 3 BC igual a menos 30. Ya después de multiplicar este 5 por el menos 6, nos da menos 30, si lo restamos este 60, pues lo pasamos por el otro lado, así es como nos va a quedar. Entonces esta sería nuestra primera ecuación. Ahora vamos a hacer lo mismo con el nodo C, este de aquí. Tenemos que ahí está el voltaje C menos el voltaje B entre 10, este de aquí, más el voltaje C
entre 8 y esto debe dar igual a 0. Entonces voy a multiplicarlo a ambos lados por 40 para quitar las fracciones y queda menos 4 BC menos 4, no, este es positivo, queda 4BC menos 4 BB más 5BC igual a 0. Entonces este 5BC se suma con este 4BC y entonces nos queda menos 4BB más 4BC. Eso es igual a 0 y esta es nuestra segunda ecuación. Entonces, como ya sabemos el valor del voltaje A, tenemos un sistema de 2×2 que voy a resolver con el método de sustitución. De la segunda ecuación, que es esta de aquí, voy a despejar BC. Entonces nos queda que BC va a ser igual a 4/9 de BB. Al pasar esto para acá y luego dividirlo entre 9. Entonces esto lo voy a sustituir en la primera ecuación, esta de aquí. Entonces tendría menos 8 BB más 3 por 4/9 de BB. Esto es igual a menos 30. Entonces aquí este 3 entre 9 pues es 1/3 y 1/3 por 4 nos quedarían 4/3 de BB menos el 8 BB de acá. Entonces sumando esto nos quedan menos 20/3 de BB que es igual a menos 30. Entonces BB es igual a 3 por, bueno, podemos quitar el signo, entonces ya todo sería positivo, por 30 entre 20. Y esto es igual a 4.5 volts. Ahora este valor lo voy a sustituir de la ecuación esta en la que despejé BC. Entonces BC es igual a 4/9 de BB. Ya sé que BB es 4.5 volts. Entonces BC es igual a 2 volts. Entonces ya tenemos el voltaje que nos pide el problema, que era este de aquí a acá, que sería BC. Ahora sabemos que son 2 volts. Y conocemos cómo se distribuye el voltaje en el circuito con esto. Ya sabemos que estos son 2 volts, esto son 4.5 volts y aquí eran 12, no, eran 6. Entonces podemos restar de aquí a acá y de aquí a acá para saber el voltaje que hay en el medio y si es de mayor a menor potencial. Para eso voy a hacer otro circuito porque ese ya estaba muy rayado. Entonces aquí está el nodo A, B, la fuente de corriente, la referencia, esta es de 8, 10 y 6. Entonces aquí teníamos 4.5 y acá teníamos 6 y menos 6 y acá teníamos más 2.
Entonces, ahora sabemos que la corriente que nosotros habíamos dicho que entraba por aquí al nodo B, en realidad está saliendo porque este potencial es mayor que este y sabemos que la corriente va de mayor a menor potencial. Aquí tenemos 4.5, aquí menos 6, entonces la corriente va así. Esta sí va para el lado que la propusimos. No, esta también la habíamos propuesto entrando, entonces ambas iban saliendo en realidad. Entonces ahora podemos calcular las corrientes. Por acá teníamos otra también. Ahora podemos calcular las corrientes porque ya tenemos el voltaje y tenemos también las resistencias. Entonces es lo que vamos a hacer ahora. I1, I2 y 3. Voy a llamar a esta I1, a esta I2 y a esta I3. Que en realidad estas debe darnos la misma porque aquí no hay ningún otro camino a donde se vaya. Entonces debe ser lo mismo. En la corriente 1 tenemos 4.5 volts de aquí, menos 6 del nodo A, acá. Y eso entre 6 ohms. Nos da 1.75 amperes. En la corriente 2, esta de acá, tenemos el 4.5 menos 2 del nodo C entre 10 ohms y eso nos da 0.25 amperes. Y en la corriente 3 tenemos 2 que es el voltaje de aquí a acá, entre la resistencia que es de 8 ohms y eso nos da 0.25 amperes. Entonces, pues sí, la corriente 2 y la corriente 3 son iguales como esperábamos que fueran.